Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de David y Moat Investment. Yo soy Carlos, también conocido como The Moat Freak, y aquí de nuevo tengo otro vídeo más acompañándome a David. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Con ganas de grabar ya el vídeo y compartir opiniones, ¿no? De los resultados del H1 y del Investor Day. Efectivamente, porque el vídeo que os tratamos hoy va a ser tanto los resultados trimestrales como el Investor Day de Brookfield, de la corporación, de la matriz principal, y tienen un montón de detalles que os va a gustar y un montón de cosas, sobre todo en el Investor Day, que seguro que os va a despertar el interés por la compañía. Pero antes de nada, pasemos un poco al disclaimer, ¿de acuerdo? Vamos simplemente a recordar que lo único que hacemos con estos vídeos es compartir nuestra pasión por el mundo de la inversión, y todos los comentarios que hacemos pues son a título personal. Nos gusta mucho estudiar empresas, nos gusta mucho compartir nuestro conocimiento, lo que vamos aprendiendo con todos vosotros. Además somos inversores de Brookfield, así que podemos estar algo sesgados. Por lo tanto, recordad que para todos nuestros vídeos simplemente tenéis que tomarlos como comentarios personales y por entreteneros. En ningún momento esto supone ningún servicio de inversión ni de asesoramiento, ni estamos diciendo ni que compréis Brookfield, ni que compréis ninguna empresa, ni que vendáis, ni que hagáis nada de nada. Haced siempre vuestros propios análisis y mucha suerte en el mundo de la inversión. Pero por ahora vamos a ver Brookfield, ¿de acuerdo? Em, Vamos a ver. y además empezamos con algo muy interesante, porque en el Investor Day dijeron que valían o se valora la empresa a sí mismo a unos 176 dólares por acción, y para que vea claramente el precio actual a unos 52, 53 dólares, esto nos arroja en 5 años, que es su plan, el plan nuevo que han sacado, un KGR o un crecimiento potencial compuesto del 29%. Que no está mal, que Que no no, está que no mal. está, que no está mal. El tema es que siempre hay que tener en cuenta estos detalles. Estamos hablando del Net Asset Value, la valoración intrínseca que Brookfield internamente se atribuye. Vamos a ver el Investor Day, vamos a ver cómo calculan ese NAV y vamos a ver si es realista o no, si tenemos que reajustar las propias previsiones. Y a mí me sigue dando un retorno bastante atractivo. Pero bueno, no está de más siempre tener un poco de precaución. Antes Ya estás de... haciendo spoilers, claro. Sí, sí. Estás haciendo spoilers. Antes de ver el Investor, vamos a ver los resultados trimestrales, y vamos a empezar los resultados trimestrales no por los números, sino por la información cualitativa, por la carta a los inversores de Bruce Flat. Y bueno, pues empezaba recalcándonos los 800 millones que han gastado en los últimos eh, 8 meses. Esto es la year to date, esto es de comienzo de año a fecha de hoy, 800 millones en recompras. Y también en términos de actividades de monetización, el highlight operacional ha sido la adquisición de Neoen, que se va a atribuir a PEP, es una plataforma de renovables. Y además, bueno, pues comentarios generales sobre la macro, de que esperan que la actividad de venta y de compra de activos, pues eh, mejore, lo que conllevaría que esa realización de capital eh, influya un poco de vida en los distributable earnings, por encima del crecimiento operacional orgánico. Y nada, simplemente nos recuerda a Brookfield eh, que él ve que no hay una recesión por el camino, y que de hecho lo que tienen ahora son vientos de cola, ya que lo que había era un mercado laboral bastante al rojo vivo, y lo único que se está haciendo ahora es normalizándose, y que las tasas de interés, ahora que se están reduciendo y la inflación se está moderando, pues que eso va a beneficiar mucho a la actividad. También nos recuerda un poco el tema de la filosofía de Brookfield, que es cuatro comentarios para el que no sepa todavía de Brookfield, que yo creo que son poquitos. Es una empresa que se dedica a invertir en base value con una filosofía value. Entonces, lo único que hacen es tratar de adquirir activos de alta calidad, invertir en ellos con una filosofía en valor. Tienen un track record de manejar los propios activos, es decir, no es un asset manager que te hace una compra y luego te vende el activo al poco tiempo, sino que ellos vienen de esa tradición de operar sus propios activos, ya que venían del mundo de las infraestructuras, y que ellos lo que tratan es de adquirir empresas que generen cash flows y generen buenos retornos ajustado al riesgo. Suena bien, una filosofía que a cualquiera que se lo comentes le gusta. Un poco más en detalle para que veas esta filosofía y por qué le llaman el Warren Buffett canadiense. En tema de la recompra, no es tan importante
cuánto ha recomprado, sino el cómo ve la propia Brookfield las recompras de acciones. Y nos comentaban o nos recuerdan que aunque parezca poco, que se han recomprado nada más que un 1% de las acciones, esto ha contribuido un 0,55 céntimos de dólar por cada acción. ¿Y por qué es esto? Pues nos recuerdan que la creación de valor a través de las recompras nada más que eso es posible si existe una desconexión entre el precio y el valor intrínseco. Las recompras no se deben reutilizar como simplemente por el objetivo de explotar el precio de una acción a corto plazo y que de hecho comprar por encima del valor intrínseco destruye valor. Así que cabeza bastante fría y nos muestra el por qué son tan buenos invirtiendo y por qué le llaman el Warren Buffett canadiense. Y el último comentario cualitativo de la carta era, bueno, pues que nos confirman que Connor Teskey va a ser el nuevo CEO de BAM, eventualmente, todavía no, pero poco a poco, y que todavía nos queda Bruce Flatt para rato, lo que para mí es una buena noticia, aunque bueno, pues se confirman esos rumores de que empieza a considerarse la nueva generación de managers, de partners de Brookfield y que, bueno, el propio Bruce la ve ya en el horizonte. Así que esperemos que nos dé mucha guerra todavía y que nos aguante lo más que pueda, por lo menos en la corporación. Y sin más, vamos a ver los números, David. Lo que nos comenta Bruce de todo de la macro y demás, cómo se traducen los números de este trimestre? Vale, pues a ver, vamos a ver en primer lugar el Distributable Earnings, esta métrica que utiliza similar a el EPS, ¿no? Que tiene la compañía antes de realizaciones, después vamos a verlo con realizaciones y después vamos a ver la proyección a nivel anualizado. Entonces, tenemos la columna de la derecha, donde tenemos ahí los last 12 months, que son los últimos 12 meses que estamos comparando 2024 versus 2023. Q2, 2024 hacia atrás, Q3, año completo. Entonces, ¿qué vemos? En la línea amarilla sombreada vemos los distributable earnings antes de las realizaciones, es decir, antes de las ventas y antes de los carried interest. Vemos que más o menos está en plano la cifra de 2024 versus 2023. ¿A qué se debe? A que la parte de asset management de BAM ha bajado un poco respecto a 2023, en parte por la venta de las acciones que tenían de BAM, han bajado en un 2% las acciones que tenían ellos en cartera. Es decir, recordad que BN, Brookfield Corporation, tiene un 75% de BAM, pero con esta venta de acciones se ha ido a un 73%. Entonces, ese 2% adicional le ha permitido financiarse la adquisición de AEL, que entra dentro de la división de Wealth Solutions. Y esto en parte ha provocado una bajada del asset management respecto a 2023. Es un En poco, contrapartida, David, una pregunta, es un poco lo que ellos comentaban de que utilizan BAM, las acciones de BAM un poco como incluso como una moneda para sí, realizar transacciones interesantes. exacto, hacen eso, esa, esa liquidez perpetua que a veces la han llamado, la utilizan para las filiales que están cotizando. O sea, ese criterio o esa forma de trabajar para la parte de BAM la pueden hacer también para BIP, BBU y tal. O sea, pueden hacerlo igual. Que ven, por ejemplo, que BIP ha bajado mucho en bolsa y ven que quizá no tiene sentido, quizá compran acciones de BIP, por ejemplo. Pueden hacer eso. Que por cierto, que es una de las razones por la que a nosotros nos gusta la corporación. No es porque las filiales no lo hagan bien de forma individual, sino porque nosotros sabemos o hemos visto que los managers de Brookfield lo que van utilizando son las filiales como moneda de cambio para mejorar a la corporación. Entonces, si tú quieres beneficiarte de todos los beneficios del mundo del insurance, de las operativas, de las renovables, de la corporación es donde ellos un poco ordeñan todo y donde acaba todo el cash. Así que es una de las razones. Eso es. La parte de Wealth Solutions, vemos que estamos ahora mismo generando un Distributable Earnings de 1 billón, obviamente antes de quitar los gastos de corporación, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, en bruto estaría generando un Distributable Earnings de 1 billón versus 600 millones aproximadamente que había en 2023. Es un crecimiento muy, muy elevado. Quizás estamos hablando de un crecimiento superior al 50% respecto a 2023. Que es un poco Y además anualizado. Es un Sí. poco además el crecimiento que ha tirado, lo vamos a ver ahora, el crecimiento que ha tirado de los resultados en general este trimestre. Sí, sí, porque el operating business, o sea, que vemos que está más o menos flat, no cambia nada,
no implican ninguna variación respecto al año 2023. Y sí han aumentado un poquito los gastos de corporación. Entonces, al final vemos que ese distributable earning, antes de ventas, etcétera, se mantiene prácticamente plano. Quizás sube un 1% o algo así, vamos, es bastante plano. Ujú. También, por otro lado, vemos que una vez que sumamos esos carried interest y las ventas generadas, vamos a 5,8 billions versus 5,2, es decir, un crecimiento de casi el 12%. ¿A qué se debe este crecimiento? A lo que comentábamos, a la venta de las acciones de BAM. De pasar de un 75% de propiedad de BAM a un 73% implica aproximadamente un billón de ingreso, ¿no? de venta. Entonces es lo que ha provocado en parte ese crecimiento de casi el 12%. Si nos fijamos en el Distributable Earnings anualizado, antes de las realizaciones, vemos que la compañía estaría creciendo aproximadamente a un 15%. Por lo tanto, si excluimos incluso esas ventas que comentamos de BAM, etcétera, aún así la compañía estaría creciendo a un 15%. Ujú. Y si tomamos en cuenta ese distributable earning que comentábamos hace un segundo, esos 5,8 billones en el año 2024, la compañía que hemos puesto a $47, lo que pasa es que se ha revalorizado en estos últimos días hasta los 52 aproximadamente. Estaba en su momento a un price distributable earnings de 12 veces y ahora pasaría a estar más o menos a 13, lo que nos sigue pareciendo una valoración muy atractiva, en tanto que veremos ahora a continuación que hay vientos de cola que pueden implicar un beneficio bastante mayor de la compañía, lo que quizá un año, 2 años vista, tira hacia abajo ese PER, entre comillas, ¿no? que tiene la compañía. Efectivamente. ¿Y qué nos puedes comentar del capital, o sea, del valor del capital donde están invertidos? Sí, aquí vemos que el Net Asset Value que utiliza la compañía es el sistema Blended, que lo que hace es tomar como referencia la capitalización de las filiales en bolsa para las que están cotizando y por otro lado el estudio que tienen ellos internamente para la parte de IFRS, es ese blended, ¿no? Esa fusión de los dos conceptos. Independientemente de que la forma que tienen de estimarlo pueda ser más o menos precisa, que por nuestra parte la vemos bastante precisa, quizá con alguna salvedad, vemos que se ha incrementado un poquito respecto al año 2023. Ese net asset value por acción. Vemos que estamos hablando de $83 versus 82. Si desglosamos esto, vemos que ha bajado un poco la parte de asset management, en parte por lo que hemos comentado anteriormente de esa venta de acciones de BAM para poder financiar la parte de AEL, por lo que vemos que a pesar de bajar el peso en BAM, vemos un crecimiento muy importante en Wealth Solutions, bastante en línea con ese crecimiento porcentual del Distributable Earnings de 2023 a 2024. Por otro lado, vemos que más o menos los operating businesses se han mantenido más o menos estables, con especial mención a la parte de Brookfield Property Group, que vemos que aquí también se ha mantenido bastante estable, incluso ha aumentado un poco y lo veremos después, porque han incrementado en un billón aproximadamente el portfolio de la parte core respecto al año 2023. Sí, Y por otro lado, vemos que la deuda ha aumentado un poco, lo que nos da lugar a que terminemos más o menos flat respecto al año 2023. Esto efectivamente. sería un poco la visión así del net asset value que maneja la compañía a 30 de junio del año 2024, a cierre de Q2. Efectivamente. Yo solo quiero hacer un comentario en esta diapositiva y es más en relación con el Investor Day luego y también para que la gente no tenga que ir atrás en el vídeo. Vais a notar que el cash flow anualizado es siempre ligeramente algo más alto que los distributable earnings. Simplemente que sepáis que los distributable earnings son los cash flows menos conceptos tales como las stock-based compensation, los dividendos preferentes, los dividendos corporativos y demás. Entonces, porque siempre Brookfield juega con esto, las prestaciones es muy confuso, te dicen vamos a crecer los earnings un 15% y vamos a crecer el cash flow un 20% y muchas veces casi que dan como a entender como que es la misma cosa y que sepáis que no, que te dan números diferentes porque son conceptos diferentes. Y, y simplemente eso. También otro comentario con relación a los carried interest.
vais a ver que en el Q2 los carry interest realizados no han sido muy elevados. Simplemente os queremos recordar, porque esto es algo que hemos visto en la tesis bastante en detalle, que lo importante no son los carried interest realizados, porque los carried interest realizados simplemente dependen un poco del timing de cuando venden los activos. Y como ya vimos en su día, los fondos son fondos con una duración fija, los activos se van vendiendo, pero las inversiones son bastante también fijas y que no hay que fijarse tanto, simplemente hay que fijarse en la parte, en los carried interest que están generando pero que no se han realizado, porque eso es la capacidad, eso es lo que te está demostrando Brookfield, la capacidad suya de generar carried interest, es decir, de que las inversiones que están realizando son tan rentables que incluso ellos se pueden llevar una parte del pastel, que esa es la definición del carried interest, es simplemente un interés que se genera de forma diaria, habiendo alcanzado un retorno mínimo anterior. Eso Y, es, y eso es. lo Y es importante, importante, perdón Carlos, muy rápido, es importante tener en cuenta que, como comentaba Carlos, tenemos el vídeo en el que explicábamos en detalle cómo funciona BAM. Aquí lo que está mostrando Carlos es lo que genera de Unrealized Carried Interest que va a la corporación, a Brookfield efectivamente, Corporation. Recordad que en cualquier caso hay mucho más detalle en el otro vídeo que explicamos BAM, pero efectivamente, a partir del 2023 la corporación se queda aproximadamente el 30-33% del Carried Interest generado por BAM, ¿vale? Por lo que el resto, un gran porcentaje, el 70% aproximadamente, va a BAM como filial, ¿vale? efectivamente. O sea, aquí estamos viendo solo la parte de Brookfield Corporation. O sea, estas cifras que vemos aquí, en algún momento entrarán dentro de ese distributable earning que estábamos viendo hace un momento en la primera slide. Efectivamente, efectivamente. Y además esperamos que sea capaz de mantener y que crezcan los carry interest, ya que bueno, el tamaño de los fondos que BAM es capaz de conseguir ahora es mucho más alto que los anteriores. Entonces, incluso aunque se quede una porción más chiquitita, esperamos que más que compense. Pero que sepáis eso, que no hay que fijarse tanto en los realize, porque si vais atrás en el vídeo vais a ver que este trimestre ha sido flojo en términos de realizaciones, y es porque la actividad de venta de activos ha sido algo más floja. Y eso es porque Brookfield, los managers de Brookfield no son, perdón por la expresión, no son idiotas. Ellos saben cuándo tienen que vender un activo, cuándo tienen que realizar las ganancias de una inversión, sobre todo en el tema de real estate. Así que el que quiera ver los carry interest, que se centre en las ganancias unrealized, que son las que se están generando a día de hoy. Y que sepáis que estos números que veis en pantalla son las ganancias generadas no realizadas después de efecto moneda y después de costes, ¿vale? No son las generaciones brutas. Y que sepáis que, bueno, Vale. pues en los últimos 12 meses, la generación acumulada ha pasado de 5,8 billions, eso es para Brookfield Corp, han pasado de 5,8 billions a 6,5. Esos son 6,5 billions que le pertenecen a Brookfield, que en algún momento los van a conseguir. Eso es. Y aquí esto va en línea con lo que hemos comentado hace un momento, que a pesar de que a partir del año 2023 veamos que hay un peso importante de bajada en la corporación, aún así veis un crecimiento bastante elevado. La evolución es bastante elevada. Efectivamente. Y bueno, lo último que teníamos, ¿verdad? Eran los comentarios de la parte operativa. Porque, bueno, vamos a ver un poquito cómo les ha ido a los filiales. Tienen el Investor de mañana las filiales, a ver qué tal. Y no mucho comentario, simplemente pues por ejemplo para BEP estamos a la espera de la adquisición de Neoen para que contribuyan al FFO. El FFO es un poco como el EBIT, ¿vale? De las filiales. Todo el FFO no va a Distributable Earnings porque las políticas de Distributable Earnings van cambiando dependiendo si quieren repartir dividendo o no. Entonces, que sepáis que el FFO puede crecer, pero eso no quiere decir que el Distributable Earning también crezca de forma proporcional. Pueden decidir repartir algo menos por ejemplo, para reinvertirlo en la filial. Y bueno, Sí, aquí de BEP es... ibas a pasar a VIP, ¿no, Carlos? sí, iba a comentar simplemente que BEP, el FFO de este trimestre ha sido un 8%, un crecimiento 8%, así que Ujú. bastante bien, estable, a la espera de Neoen para que crezca más. Sí, y recordad que un apunte importante o una actualización importante que tuvo BEP fue que compró a BBU el 51% de Westinghouse, ¿vale? Que estamos viendo, de hecho, si veis la carta
para la parte de BEP, avances muy importantes en la parte de Westinghouse, en tanto que esa parte de digitalization que siempre, de los tres pilares, uno de esos tres pilares, ¿no? Que habla siempre Bruce Flatt, ese digitalization va muy en línea con la necesidad de creación de mucha energía, de generación de mucha energía para poder sostener toda esa inteligencia artificial, digitalización, etcétera. De hecho, habréis visto el acuerdo que ha habido recientemente con Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante esa generación de energía nuclear que tenéis, como comentamos, en detalle en esa carta trimestral que compartieron. Y por otro lado, decir también que se esperan crecimientos importantes en la parte de BEP por todo el tema de energías renovables y tal, y se irá materializando a medio y largo plazo. Efectivamente, efectivamente. Así que el 8% muy bien. Tampoco podéis esperar que crezcan al 20% y demás. Es lo bueno que tienen las energías renovables que son estables. No puedes esperar ni caídas muy abruptas, ni tampoco crecimientos demasiado elevados. Así que bien por esa parte del FFO, que es un poco en línea igual que VIP. VIP es la parte de infraestructuras y están invertidos en el núcleo duro de la economía real. O sea, estamos hablando de data centers, de torres de telecomunicaciones y ¿qué decir? Un 6% más de FFO año sobre año. Así que la vieja confiable VIP es de las que más me gustan por su estabilidad. BBU. BBU, el highlight operacional es que, como decía David, Westinghouse, la gestora de plantas nucleares fuera de BBU, ha pasado a BEP, se ha vendido una parte a BEP, una parte a una empresa externa, y bueno, pues eso afecta, eso y también los problemas que hubo con CDK, que es una de las empresas más importantes de BBU, que tuvo el problema este de software, que afectó a un montón de concesionarios de Estados Unidos, lo que muestra el poder de esa empresa, de captar clientes y de tener una red de clientes dependientes de ella. Que bueno, pues como afectó el Q2, pues también veis que entre la venta y demás, pues ese EBITDA ajustado pues ha caído algo. También en los FFO bastante plano y bueno. Sí, y de hecho, cuando hicimos la tesis de la parte de BBU, hicimos mención a una adquisición que hicieron, que creo que se llamaba Scientific Games, que eran juegos de lotería, ¿vale? En su momento ya trasladamos que la adquisición fue bastante cara, es decir, el múltiplo de EBITDA que se pagó fue bastante elevado y por el momento también es importante recalcar que no vemos una generación de EBITDA quizá que era lo que la compañía esperaba. O sea, por ahora está bastante flat el crecimiento de esa adquisición que hicieron. El resumen de BBU para nosotros que sepáis es que es la parte que no es mala, pero es la que menos nos gusta de Brookfield. Sí. No tiene Y mucho peso, no tiene mucho peso, a pesar de que BBU creo que para la corporación hablamos de, ¿no, Carlos? Casi un 70%, pero no es muy grande desde un punto sí, de vista no genera, de negocio. no genera cash para la corporación, no porque no genera cash, sino porque reinvierten casi la totalidad. De hecho, veis que el Cash Distribution Receipt, que es lo que recibe Brookfield Corp, son 9 millones. O sea, que es que reinvierten... Es una rama de private equity, así que reinvierte casi la mayoría en hacer crecer a las empresas que han sacado del mercado, que para eso las han sacado. Y, Sí, y bueno, BPG, la parte de real estate, que parece que ha tocado fondos. Y bueno, si veis los FFO, casi que podéis pillar una depresión, porque si vuelven a caer otra vez, pasan de 21 a 20 millones. Pero yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Ahora os mostraré luego las tasas de ocupación de los alquileres. No es para, sí que es cierto que ha sufrido, pero que yo creo que se ve que ha tocado fondo, sobre todo el tema de las valoraciones, de los activos y demás. sí, Y bueno, a lo mejor toca remontar el vuelo. Remontar el vuelo entre comillas porque, como ya comentamos en su día, Brookfield va a compensar la mejora del mercado con que se van a deshacer de sus activos de menor calidad. Entonces, que sepáis que una cosa se va a compensar a la otra. No esperéis una explosión de FFOs ni de distributable earnings, porque a medida que se recupere el mercado, yo creo que los activos que son los peores van a ir liquidándolos. sí. De hecho, en línea con eso, a ver, el operating free cash flow, oye, perdón, funds from operations que está generando es bajo.
y posiblemente lo que comentamos ha tocado suelo. ¿Por qué? Porque ya la Fed está bajando tipos, por lo tanto eso puede implicar una revalorización de los activos. Por otro lado, una bajada en el pago de intereses de la deuda, por lo que al final estamos en ese momento de viento de cola donde hemos tocado suelo y creemos nosotros, y esto es una opinión personal, que con esa bajada de tipos de la Fed, Brookfield se ha visto bastante beneficiado porque en su momento había muchas dudas por el miedo de la parte de real estate, que ya en su momento comentamos. Entonces, quizá eso es lo que está provocando que la acción gradualmente pase de los $40 que estuvo hace poco ya a 52, que quizá vuelva a corregir un poco, pero creemos que se está reduciendo ese miedo que había para la parte de real estate muy en línea con la bajada de tipos. Ya decimos, Brookfield es una de las empresas más beneficiadas, a ver, dentro del océano de empresas, pero que se verá muy beneficiada por esa bajada de tipos, por lo que comentamos. Ahora os muestro en un segundo las tasas de ocupación. Antes de nada, antes de eso, vamos a ver la última filial operativa, a falta de Insurance, que son los resultados de BAM, que pueden parecer que fueron algo planos, con ese Fee Related Earning creciendo a un 3,2%, nada más, nada más. Pero que sepáis que es algo simplemente pues por la propia actividad de BAM. Ellos han empujado mucho la parte de credit, ¿de acuerdo? Que es de donde están sacando ahora los fees nuevos, y han dejado un poco plano la parte de fundraising y de localización de capital en el resto de segmentos, de infraestructuras renovables, etcétera. De hecho, lo comenté en un post de Twitter que podéis ver que quitando las promesas que han hecho en este trimestre, tanto el Capital Fundraising como el Allocation, la actividad ha sido muy plana. Pero siguen generando dinero, es simplemente una cuestión de encontrar las inversiones adecuadas para poner el dinero. O sea, no hay que preocuparse mucho más. De hecho, vamos a hacer un poco un zoom, vamos a dejar de centrarnos en el árbol y ver el bosque y vamos a ver un poco la tabla de fondos, que yo creo que hay varias cosas interesantes a ver. Uno, columna. Si veis los años de creación del fondo y luego veis el Capital Fund, que es el capital que consiguieron eh, levantar de todo el mundo, vais a ver que en todos los fondos, a medida que Brookfield ha ido haciéndose muy grande, los fondos han incrementado muchísimo. Y eso habla mucho de la capacidad de Brookfield de generar retornos para hacer que la gente vuelva y quiera más. Porque Brookfield no opera para todo el universo de inversores, sino que se centra mucho en inversor institucional, tiene una red de inversores, trata de conseguir nuevos, pero es un universo en términos de número de personas más pequeño que el mundo entero de inversores. Eso es en temas de columnas. Luego tenéis el tema, la columna de Investment Value, que veis que eh, a lo largo del tiempo, sobre todo esto se ve en los fondos más antiguos, que son los que ya han realizado las ganancias, que la realización es impresionante, con los retornos del 14, 15, de forma muy consistente a lo largo de todas las temáticas de inversión. Y hay algunos fondos que incluso, aunque sean de 2009, por ejemplo, todavía tienen incluso activos que están generando beneficios a los partícipes del fondo y que todavía no se han vendido los activos. O sea que bastante bien. O sea, ya hemos visto la parte de columnas, la parte también de Investment Value y simplemente lo último que quiero que veáis de los fondos, que también es interesante para Brookfield Corp. Los fondos que he recalcado en amarillo son los fondos que la propia Brookfield en el Investor Days eh, ha puesto el ojo sobre ellos y nos ha avisado de que, ojo, que los próximos 1 a 3 años, estos fondos de aquí esperamos que generen un carried interest de alrededor de 5 billions. Y que sepáis que 5 billions en esos 1 a 3 años es más que todo el carried interest que ha generado en los últimos 5 la corporación. O sea que cuando Bruce nos avisaba y también inversores de la comunidad como Emérito de que el carried interest era la joya que estaba a la vista de todo el mundo, pero que de momento no se notaban los efectos, empezamos a ver que ya se va haciendo algo importante. Se va convirtiendo en una bola de nieve. Y, y de hecho es algo que a mí me tiene bastante alegre y espero con muchas ganas ver cómo crecen. Y por último, ya sí que sí, lo último de los resultados, que veáis que el real estate no está muerto. Os he desglosado las tasas de ocupación
del core, que es la más estable, es la línea azul. Impresionante los activos que tiene Brookfield ahí. Pero lo importante es la parte Transactional Development, que es la que mucha gente decía que vale cero. Y sí que es cierto que se ve algo más de varianza, ¿vale? Pero estamos hablando de una tasa de ocupación de un 91% en oficinas y en retail. Está, en el peor de los casos, son activos que están en línea con el resto del mercado inmobiliario de oficinas estadounidense y de Europa y de Occidente. O sea que el que diga que Brookfield vale cero, basándose en el Transactional Development, tiene que aceptar que está diciendo también que el mercado entero se va a ir a cero, porque son activos de la misma calidad que el resto del mercado. Y si alguien no acepta esa premisa para el resto del mercado, no entiendo cómo pueden decir que el real estate vale cero. Em, yo por lo menos no lo veo. Yo sí que sé que el core es mejor, pero eso de que vale cero no lo termino yo de ver. Sobre todo por lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que la deuda no está dentro de la corporación. Eso es un punto muy importante que reduce mucho el riesgo y siempre lo hemos comentado desde que empezamos a hacer las tesis. Efectivamente. Y visto los resultados, vemos que Brookfield sigue en su línea. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos han dicho del futuro de Brookfield. Vamos a ver el Investor Day. ¿Qué nos puedes comentar, David? ¿Por dónde empezamos el Investor? A ver cómo contamos esto. A ver, hay que partir de la base de que Brookfield, cuando hace la Investor Day, le gusta mucho pampear la empresa. O sea, hay que partir de esa base. Y una vez que eso lo conocemos, entramos al detalle e intentamos entender un poco la compañía para limpiar un poco ese mensaje y hacer nosotros nuestras proyecciones un poco más precisas, ¿no? O dando un poquito más de margen de seguridad. Aquí la compañía lo que nos está diciendo es que en los próximos 5 años la empresa va a crecer mínimo un 20%. Y más precisamente ven un crecimiento de los distributable earnings de un 25% KGR, hasta llegar a casi $10 por acción, estando la compañía a día de hoy a $50 la acción, ¿vale? Y, Entonces, ¿cómo y será? hay y a un distributable, para que no lo sepa, de unos 3 4 más o menos. Sí, eso es, que lo veíamos en la slide anterior. Entonces, ¿cómo llegamos a ese crecimiento de 25% KGR, ¿vale? Es decir, esto no es cómo se va a distribuir el distributable earnings por acción cuando estemos en el año 2029, sino ese KGR de crecimiento, cómo se reparte, ¿vale? Porque tened en cuenta que cuanto mayor es el KGR en este porcentaje, mayor aportación tendrá al final ese distributable earnings, ¿vale? Entonces, por ir descartando, veis que el operating businesses es un 2%. Más o menos se espera que sea flat. ¿Esto qué información da? Que si el operating business, que suele crecer en torno a un 7, 8, 10%, va a ser solo un 2%, da mucha información de cuánto va a ser la contribución de lo demás para ese crecimiento de cajera del 25%, ¿vale? Dentro del perímetro de BAM estamos hablando aproximadamente de un 41% o 45%, perdón, para la parte de asset management y de los carried interest que hemos comentado antes. Ese crecimiento de los fondos relativos al unrealized carried interest va a contribuir incluso más al distributable earnings que el propio asset management, ¿vale? De gestión de activos. Por otro lado, para nosotros, viendo la evolución que hay, la joya de la corona es el Web Solutions. ¿Por qué? Porque se espera un crecimiento del 33% KGR, que a pesar de que digamos, ya, pero comparativamente con el 45% de BAM no es tanto, es importante recalcar que ahora mismo el Web Solutions es como un diamante en bruto que está dentro de la corporación. Entonces, el 100% de la generación de distributable earnings del Web Solutions lo recibirá completamente la corporación, hasta que quizá el día de mañana decida pues, hacer la decisión o lo que mejor considere. Y por otro lado, que esto hemos tenido bastante debate interno, Carlos y yo, tenemos un 20% de capital allocation. Entonces, este 20% de capital allocation entendemos que puede ser recompra de acciones en momentos en los que haya bajadas, ampliar la posesión, ¿no? Por así decirlo, el interés en filiales, tanto en BAM como la parte operativa, a la espera de incrementar el valor de esas acciones que comentábamos antes al principio y después deshacer la posición, o mejor dicho, y aprovechar la generación de los beneficios del Wealth Solutions para reinvertir esas ganancias y hacer crecer la compañía. Que nos tiramos más por la última opción. Repartir No sé, dividendo. Carlos, si tú quieres añadir algo respecto a esta slide.
No, yo simplemente que yo también veo igual el tema de Wealth Solutions. De hecho, para el que no sepa Wealth Solutions, cómo hacen el dinero es compran, compran deudas, compran anualidades, que son dinero que la gente hace un seguro sobre su patrimonio para asegurarse un rendimiento mínimo, vamos a decir 3% al año. Eso es una anualidad, un seguro sobre tu patrimonio y le das el dinero a un gestor y el gestor lo que trata de hacer es ganar vía invirtiendo, igual que un seguro, invirtiendo el float más de lo que te tiene que devolver. Y eso es Wealth Solutions, ¿vale? Que lo sepáis. A mí me gusta mucho y estoy de acuerdo contigo que va a venir por eso lo de las operativas son un 2% solo de contribución al crecimiento. Yo creo que van a diluir BPG vendiendo activos. Yo creo que van a empujar mucho BAM, van a empujar muchísimo Wealth Solution y se van a centrar mucho también en el carried interest. Y luego el 20% de capital allocation, que es la guinda del pastel. La guinda que quizá está, es lo que comentábamos al principio, que esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque ya sabemos que a la compañía y a la directiva le gusta un poco exponer la empresa y pumpearla un poco. Entonces quizá este 20% de capital allocation lo vemos un poco elevado. Pero eso no quiere decir que si se hace una gestión adecuada y se aproveche ese float que genera la parte de Well Solution, se pueda generar ese KGR de capital allocation. Efectivamente. Aquí, pues comentamos los dos, Carlos, si quieres. Vemos simplemente que de aquí a 5 años, 2029, se espera duplicar el capital que maneje BAM de 1 trillón actualmente, de 1 trillón de Asset Under Management a 2 trillón, ¿vale? Y están empezando ya, y te dejo a ti si quieres, Carlos, la tablita de abajo a la derecha, están empezando ya a poner el foco hacia dónde se puede dirigir la compañía. Es decir, sabemos que Brookfield se caracteriza por intentar prever el próximo paso a nivel global, ¿no? Lo hemos visto con la parte de digitalización, lo hemos visto con la de globalización, etcétera, y ya están empezando a poner el foco a otros perímetros que a medio y largo plazo pueden traer un beneficio a la compañía dentro del perímetro de BAM. ¿Qué perímetros son estos o qué nuevas subdivisiones puede tener dentro de BAM lo que estamos comentando? Infraestructuras financieras, que hasta el momento no se había compartido. La parte de healthcare, que quizás esto puede ir muy en línea con el envejecimiento de la población. Quizá puede ir un poco el enfoque ahí. La parte de Artificial Intelligence, que esto sí quizá podría estar en línea con la digitalization, que siempre habían comentado, o sea, esto quizá no nos parece tan nuevo. Aquí hablan de Underpenetrated Geographies, que no sabemos si esto puede estar de alguna forma relacionado con la parte de deglobalization. En cierta manera podría ser que sí. Y créditos verticales, que también entendemos que podría ser una especie como de subdivisión dentro de la parte del credit, del Wealth Solutions. Ujú. Pero en cualquier caso, a pesar de que veamos que hay algunos conceptos que están un poco modificados a lo que había anteriormente, vemos que la compañía sigue en continua evolución y abiertos a ver la forma de poder adelantarse a donde ven que se dirige, ¿no? El, el mundo, por así decirlo, a medio y largo plazo. Efectivamente. Yo el último comentario que quiero hacer sobre esto, el tema del carry. em, 3 billion para 2029. Vamos a empezar a montar un poco ese 9,77 para ver si es realista o no. Que sepáis que 3 billion asumiendo que no hay disolución de acciones. Ellos tienen 1,5 billion de acciones en circulación. Sí, creo que era 1,5. Estamos hablando de un dólar y medio, $2, ¿vale? Para 2029. Ya de ese 9,77 hemos encontrado el primer dólar y medio, $2. Vamos a ver si es verdad. Vais a ver que incluso aunque no lleguen a 9,77 en vuestras estimaciones y aunque le pongáis un múltiplo, que no haya una expansión de múltiplo, sigue saliendo un crecimiento compuesto atractivo. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a donde ellos llegan. De momento, dos. Yo he encontrado ya $2. Bueno, y luego la parte de BAM, que eso también te genera interés. Yo creo que la propia Brookfield dijo que en total iban a ser como unos $7 entre el carry
y los distributables que reciben Sí, de la propia BAM, unos sí, $7. es típico, sí. Mucha parte como veis, mucha parte del distributable va a estar en Wealth y en el Asset Manager. Que por cierto, Eso que por eso les interesa crecer de ese trillón a doblarlo a cinco años a 2 trillones. exacto, porque incluso aunque no tuviesen crédito de interés, simplemente por la comisión de la parte de BAM, pues ya obtendrían bastante ganancia ahí. Hostia, ¿qué es lo bueno que tiene? El Carrite es lo bueno que tiene de tener, de utilizar, o sea, tú sacas una filial a bolsa, la filial, su objetivo es hacer dinero a los inversores y tú pones tu propio capital para poder llevarte parte del pastel calentito de vuelta. Claro, exacto, exacto. E incluso si tienes casi el 65% o perdón, el 73% de PAM, ¿no? Que cotiza en Sí, bolsa, todos los dividendos que dan PAM, que no es bajo, pues eso se los lleva directamente a la corporación. O sea que hay flujos monetarios por todos lados, por parte de efectivamente. la corporación, por todos lados. De hecho, si lo veis en esta diapositiva, 7,7. Yo no creo que lleguen a 7,7. Yo creo que el futuro no es tan, nunca es tan bonito como te lo pintan en un Investor Day. Vamos a decir 7 de esos 9,77, pero que veáis que está ahí. En los fondos de BAM, en el Carried Interest y eso es lo que se genera. Siguiente, la parte de real estate. Vale, aquí esta parte es importante, sobre todo para partir de la base de la información que se dio en el Investor Day del año 2023. No sé si recordáis que en el Investor Day de aquel año, las cifras que aparecían en la columna Today eran muy similares a las que vemos ahora. De hecho, las que aparecían en ese Investor Day eran 24 millones, donde las cifras por línea eran las mismas, excepto en el core, que partían de 14, ¿vale? Entonces ellos tenían una proyección para llegar a una cifra en el año 2028 y ahora están proyectando otra para el año 2029, ¿vale? Aquí estamos hablando de billions, 25 billions hoy, 15 billions en el año 2029. ¿Cómo se distribuye esto? Lo vemos arriba, subrayado o recalcado en amarillo. El principal contribuidor de esos 25 billones a día de hoy es el core, ¿vale? En el que se espera que más o menos se mantenga estable hasta el año 2029, ¿vale? Estos son quizás esos activos, ¿no? Que ellos llamaban trofeos, ¿no? Que son los activos los mejores que tienen, de best class, ¿no? La parte de TID, que son Transitional and Development, lo ponéis arriba, sería pasar de 7 a 1. Esto prácticamente lo dejarían a cero. Esta parte es la que veíamos que la ocupación no era tan alta, quizá ellos, bueno, no tan alta, 90 y poco por ciento, pero ellos no lo ven tan rentable. Entonces, prácticamente como que lo dejan a cero. Y la parte de Residential, aunque partamos de una cifra más baja, también terminaría con una cifra bastante residual. Pero algo muy interesante. Vemos que a pesar de pasar de 25 billions a 15, casi la mitad, los distributable earnings pasarían de 735 a 525. No bajan en el mismo porcentaje que lo que baja el capital de la parte de real estate, ¿vale? Esto es importante. Entonces vemos que la contribución a la compañía respecto a activo que se posee sería bastante más elevada desde un punto de vista porcentual, Esto es un ¿vale? poco casi igual que lo que vimos que en Savaria. Te deshaces de la parte menos rentable y aunque tú te has deshecho de X cantidad de capital, no cae en la misma proporción los beneficios porque te estás quedando con la mejor parte y la otra que te estaba tirando hacia abajo los beneficios ya no está haciendo ese efecto de gravedad. Eso es, eso es. Y aquí la pregunta también sería, bueno, y todas las ventas que va a tener, las disposition, los 16 billion, ¿hacia dónde van a ir? ¿No? Efectivamente. ¿Qué va a A utilizar? ¿Cómo Wealth, va a a utilizar Wealth. la compañía La, esto? la pregunta es retórica. Van a ir a Claro, Insurance. claro. De hecho, 16 billion versus los 3 más 3, o sea que al final neto será 10 billion. que lo sepáis, que la propia Bluefield sabe dónde tiene que mover las cosas. Ya han comentado que a lo mejor mueven la parte core de real estate, la sacan fuera de la corporación para poner el balance bonito. Eso es número uno. Y lo segundo, pues como las anualidades son deudas a muy largo plazo y muy predecibles, pues machean las deudas con los rendimientos predecibles que se generan de los activos core. Entonces están hablando de llevarse el portfolio fuera de la corporación a Insurance, que lo sepáis. No sé si va a ocurrir, Sí. pero lo mencionaron en el Investor. Sí, lo que está claro es que la compañía ve que el futuro obviamente no es el real estate, en el sentido de que dicen, bueno, nosotros vamos a generar con esto un distributable earning de 500 millones de dólares al año 2029,
pero es que de Wealth Solution o de BAM es muchísimo No, más. O está sea, claro. lo que hace años que era el real estate, ya como la compañía está en continua evolución, lo ha dejado aparcado. Para mí está claro que salvando las distancias quieren hacer un poco lo que hace Berkshire de sacarse un float muy importante de cash y utilizarlo y tirar del float de sus seguros. Pero bueno, que Sí. sepáis, 500 Utilizar el real estate, perdón, y utilizar el real estate sobre todo mediante BAM, a la hora de sacar fondos. Es efectivamente. como lo quieren enfocar y como están haciéndolo ya en parte. Bueno, pues que sepáis, de esos 9,77 habíamos llegado a 7 con BAM y el Carrit, BAM 7, 7 y medio, y el BPG va a aportar alrededor de un 30 céntimos de dólar. Ya estamos casi en 8 más o menos, y todavía no hemos visto ni siquiera la parte de Wealth ni el resto de filiales operativas. Así que Estás partiendo de las acciones en circulación que tiene sí, Brookfield sí, sí, Corporation, ¿no? asumiendo nada de dilución, o sea, Que- nada Vale, de recompra. vale. Que es más o menos 1,5 billion, ¿no? Lo que estás Uno tomando en coma, consideración. claro, efectivamente. Vale, vale. 1580, 1570, 1560 por ahí. por ahí, efectivamente. Sí, sí, ok, perfecto. Y bueno, la parte web, a ver. Vale, esta parte es muy sencilla. Básicamente, el beneficio, o mejor dicho, el distributable earnings que prevén para el año 2024 es 1,4 billion, ¿vale? Que lo veíamos en la columna de la derecha, en la columna anualizada, ¿vale? No sé si recordáis que en el año 2023 aparecían 600 y pico de millones, en el año 2024 un billón, prácticamente clavado, y en la columna de la derecha del todo, anualizado, aparecían los 1,4 billion. La empresa dice, pues bueno, a esto le voy a aplicar un múltiplo de 15 veces, ¿vale? O sea, te facilita el ejercicio. ¿Y por qué te aplica un múltiplo de 15 veces? Pues dice, pues como aún hay cierto crecimiento, bastante crecimiento, el múltiplo puede ser un poquito más elevado. Lo que da lugar a una valoración de 21 billions y por acción, para Brookfield sería unos 13 dólares por acción, ¿vale? Si esto lo extrapolamos al año 2029, aquí ya la empresa te está trasladando, entendemos desde un punto de vista conservador, al hacer un múltiplo de 12 veces, que el valor por acción de la parte de Wealth Solutions sería de 36 dólares, estando la compañía actualmente a 52. Compañía Brookfield Corporation, año 2024, septiembre. Efectivamente. Entonces, lo que quiere poner de manifiesto la empresa, entendemos, es fijaros cuánto vale solo la parte de Wealth Solution que está creciendo. Efectivamente. Para los que estéis siguiendo el tema de los distributable earnings, 4,8 billions de 2029. Si de nuevo asumimos que no hay recompras y demás, eso nos da unos 3 dólares. O sea, ya estamos por encima del 9,77 que la propia Brookfield daba. Para el que quiera ser extra conservador, vamos a dejarlo en 9. 9 dólares. Y os voy a hacer el cálculo rápido. 9 dólares a una valoración de... Sin hacer expansión de múltiplo, una valoración de 12 veces, nos sale unos 108, 110 y está a 50. O sea, 50 Sí, bueno, dólares más en 5 años. sí, lo que puedes hacer también, si quieres, Carlos, es coger la estimación de precio por acción, que son 36 dólares, y dividirlo por el múltiplo de 12. Te Claro, daría 3 claro, dólares por acción. claro, Claro, efectivamente. No, sí, no somos muy fan del método de la suma de las partes. Pero bueno, como nos han dado en el Investor Day los distributable que esperan a futuro, te están dando el DFC, el cuento de flujo de caja, te lo están dando a 5 años vista. Entonces, pues aprovechemos, ¿no? Eh, puede ser que el múltiplo se contraiga si la economía va mal y demás. Yo sigo creyendo que seguimos sin ver todavía la parte de BEP y BIP y demás que también contribuyen. Y ya estamos en 8 9 10 dólares. sí, a eso habrá que quitarle la deuda, etcétera, ¿verdad? Pero sí, eso más o menos Yo para como... mí está clarísimo que la empresa va a crecer mucho, o sea, va a generar valor. Otra cosa es luego lo que tarda el mercado en reflejar ese valor. Sí, sí. Y aquí esta slide la vemos importante, pero solo un poco a título informativo, ¿vale? La compañía ha reiterado en muchas ocasiones que para ellos la prioridad es invertir en el negocio. Es decir, está bien de alguna forma asignar ciertos beneficios a los accionistas mediante la recompra de acciones, en el momento que veamos que hay una bajada del precio de la acción respecto al net asset value que entiende la compañía, y también por dividendo, ¿vale? Le están dando una importancia un poco más secundaria, por así decirlo. ¿Por qué decimos esto? Porque si esperan en el periodo temporal del año 2025 a 2029
un distributable earnings de 47 dólares, perdón, de 47 billion, que por cierto se me ha quitado la cámara, ¿no? Sí, no, pero tú sigue, no te preocupes. Serían aproximadamente 3 billion. Y reinvertir en el negocio 20 billion. Entonces, aquí nos pusimos a hacer cálculo y dijimos, a ver, si en 2024 los dividendos que hay, la parte de los dividendos a los shareholders, pero que no son preferentes, ¿vale? Son unos 500 billion y estamos ahora mismo a 0,34 dólares por acción, asumiendo que esa línea que aparece rodeada en amarillo de 3 billion fuese 3,4 billion, ¿vale? Por dar esa cifra, estaríamos hablando de que en el año 2029 serían 57 céntimos de dólar por acción. Entonces, esto es lo que nos da un KGR del 11% en la subida de dividendos, ¿vale? Respecto a donde estamos hoy. Estos son estimaciones, ¿vale? Esto quizás después no sea así o hay alguna variable externa, pero con la información que tenemos hacemos esta hipótesis. Entonces, ¿esto qué información nos da? Que o una de dos, o se está asumiendo que la empresa no va a llegar al net asset value de los 176, creo que eran 176 dólares por acción del año 2029, porque sería más o menos un 0,3% de dividendo y quizá eso provoque que la empresa no sea tan atractiva, ¿no? Para aquellos que quieren invertir un poco en dividendos, por así decirlo, tener al menos un 1% de dividendo respecto a lo que te puede dar una acción. O que efectivamente se ponga sobre la mesa, es decir, vamos a dejar prácticamente a cero la retribución por dividendo porque nos interesa crecer mucho la compañía y vemos un futuro bastante prometedor para la empresa, a pesar de que eso implique que en el medio plazo no se retribuye mucho a los accionistas. Pero nos ha llamado la atención por eso, porque nunca habíamos visto a la empresa bajar tanto ese porcentaje de dividendo respecto a ese precio que ellos estiman como net asset value por acción. Efectivamente. Pero bueno, sobre el papel, la teoría económica, pues concuerda. Si ellos esperan ganar más Sí, creciendo, pues ¿para qué repartir un dividendo? claro. Em, Eso es. entonces, como conclusión, valoración, lo repito, no nos gusta la suma de las partes, pero ¿qué te parece la valoración? Pues por nuestra parte tampoco nos vamos a repetir respecto a lo primero que hemos comentado de recompras y tal y de bajada de tipos de la Fed. Lo que sí es importante recalcar que si cogemos lo que comentábamos, ¿no? Las filiales BAM, BEP, BIP, BBU que están cotizando ahora mismo en bolsa y tomamos como referencia la parte proporcional de esa capitalización del mercado que corresponde a Brookfield Corporation como corporación, estaríamos hablando de que esas solo filiales serían 71 billion, ¿vale? Y Brookfield Corporation, al precio de 50 dólares por acción aproximadamente, estaría a 81 billion de market cap, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que para el Wealth Solutions, para el Brookfield Property Group, descontando la deuda importante, ¿vale? Y para la parte del carried interest de BAP y la parte de unrealized carried interest, o sea que aquí tenemos que tener en cuenta ambas partes, estaría valorándose en 10 billions, lo que nos parece bastante bajo, sobre todo porque, viendo la slide anterior, la parte solo de Wealth Solutions estaría a día de hoy, si aplicamos un múltiplo de 15 veces, ¿vale? Que podemos aplicar otro múltiplo, sería aproximadamente 21 billions, ¿vale? Entonces, seguimos viendo que, bueno, ya quizá el escenario que teníamos antes de decir, oye, es que nos están diciendo que la parte de Wealth Solutions y BPG vale cero, cuando hicimos este ejercicio de Brookfield Corporation hace tiempo atrás. Ahora no vale cero, pero vemos que aún así son cifras bastante bajas. A ver, también hay que tener en cuenta que siempre una corporación, un holding, cotiza con cierto descuento respecto a una suma de partes. Pero aún así nos sigue pareciendo que la empresa está en una valoración bastante atractiva, sobre todo viendo ese futuro que nos ha trasladado la directiva, tanto en Investor Day como en las cartas trimestrales, que hay que cogerlo un poco con pinza en el sentido de que siempre entendemos que la directiva le interesa mostrar siempre el lado muy positivo de hacia dónde se dirige la empresa, pero aún así vemos un margen de seguridad muy elevado con que la empresa, en el caso de que la empresa medianamente cumpla lo que espera hacer e incluso obviando la parte de unrealized carried interest, etc. No, Carlos, a ver tú, ¿cuál es tu visión? Comparte aquí tu visión. Mi visión, y bueno, ya os quitamos la presentación del medio porque ya hemos terminado de ver todo lo que queríamos ver. A mí lo que me gusta de Brookfield, lo que más me gusta es que ni siquiera tienes que aceptar esas valoraciones tan de marketing que ellos dan para obtener unos rendimientos atractivos. Simplemente tienes que aportar un descuento sobre lo que ellos valoran
tampoco es una empresa que tenga un track record como para que no sepas más o menos estimar cómo van a crecer. Yo creo que a 2029 esos 8 o 9 dólares es más que probable que llegue, mucho más que probable. Y lo bueno que tiene Brucefield es que el precio actual, incluso aunque tú no hagas ninguna asunción de recompras, ninguna asunción de, de expansión de múltiplo, esos 8 o 9 dólares a la valoración actual te sigue saliendo a las estimaciones actuales te sigue saliendo un buen retorno sobre la inversión. Entonces, Brookfield sigue siendo para mí, eh, bueno, ya sabes que es uno de mis tops de la cartera. No le digo a nadie que este compre, por favor, no le estoy diciendo a nadie que compre, pero me gusta mucho y es que sigue todavía. Sí, de verdad, sobre todo si cumplen lo que dicen al pie de la tabla y el precio se pega al net asset value, es una locura de inversión, pero no creo que sea realista asumir en ningún caso, en ningún escenario, que en 2029 el net asset value y el precio van a estar equiparados. No es realista, no es realista. Yo no lo asumiría, o sea, yo No, no lo partiría como base. no es realista, pero es verdad que la empresa sí más o menos cumple lo que comentábamos desde un punto de vista conservador, reduciendo incluso la parte de unrealized carried interest, asumiendo que ese 20%, ¿no? Dentro de ese 25% de KGR, ese 20% no pudiese tener tanto capital allocation, ¿no? Lo que comentábamos antes y tal. En cualquier caso, el retorno, siendo conservador, es bastante atractivo. Es bastante atractivo. Bueno, y Pues esta es otra. te voy a hacer una pregunta, Carlos de Dime, examen, ahora que venga, estamos ya al final. venga, venga. En el caso de que Brookfield adquiriese Grifols junto con otros fondos, Ah, ¿a dónde iría? ¿A qué filial iría? a BBU, a BBU, Efectivamente, a con BBU. la gestión de BAM. Con la gente, o sea, sí, lo compraría algún fondo de BAM, lo compraría algún Sí, fondo de BAM que esté participado por BBU para quedársela a BBU. Eh, eso es. Veremos a no, ver en qué queda el no tema. es mi adquisición favorita. A ver, sobre el papel es de nuevo líder de su sector. No es casualidad que es una de las empresas más grandes de Sí. España. Pero todo el tema que salió con lo de Gotham Research y demás, no me gusta estar cerca de ese tipo de noticias. Pero bueno, ellos saben más que yo. Básicamente el que invierte en Brookfield es como el que se compra un gestor o se va al gestor de un banco. Él pone su dinero en un gestores de activos que creen que van a retornar su dinero o van a componer su dinero mejor de lo que vas a hacer, de lo que puede hacer esa propia persona por Eso es. privado en bolsa. Sí. Y Muy ya está. bien, pues entonces poco más, ¿no, Carlos? Bueno, si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias, que quizás se nos ha hecho un poco largo el vídeo, pero nos parecía interesante intentar trasladaros cómo vemos nosotros no solo los resultados semestrales, sino también el Investor Day, porque la verdad es que hay siempre información muy interesante. Y poco más. Si os ha gustado el vídeo, lo que siempre decimos, os agradeceríamos un like, que os suscribáis, porque seguiremos actualizando sobre Brookfield Corporation y las filiales e iremos viendo trimestre a trimestre o quizás año sobre año si realmente se va cumpliendo esto que hemos visto en este vídeo. Yo por mi parte lo mismo y espero que hayáis disfrutado. Espero que al que le guste Brookfield haya encontrado algo interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Brookfield, Ferrari o algún otro O algo tipo, nuevo. efectivamente, algún otro tipo de contenido. Muchas Eso gracias es. por el Nos vemos apoyo y nos vemos pronto.